Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Fernando Carbonetti, soy médico psiquiatra y hoy vamos a hablar un poco de qué pasa con nuestro cerebro a medida que envejecemos. Pensando qué podía compartir hoy, dije, bueno, vamos a llevar el cerebro que cambia. Y justamente acá tenemos una imagen donde podemos ver un cerebro de una persona más joven y otro cerebro en comparación de una persona más envejecida. Si observamos ambas imágenes, podemos decir, ok, pueden corresponder al mismo órgano anatómico, pero vamos a ver que tienen muchas diferencias. Fijémonos el tema de la coloración, el tema de esos surcos, cómo están marcados en unos, cómo están marcados en otros, cómo están profundizados los surcos en un cerebro y en otro. Entonces observamos que un cerebro joven impresiona estar mucho más vigoroso que el cerebro envejecido. Observamos que tiene muchos surcos, cosas que así es nuestro cerebro, tiene muchos surcos, muchas circunvoluciones que se llaman, pero si vemos, no tienden a ser tan profundas, no tienden a irse tanto hacia el interior. Cuando observamos el cerebro envejecido, en cambio, vemos que está como más chiquito, más retraído, podemos decir que está más atrofiado el órgano. Vemos que la profundización de estos surcos son bien marcadas y vemos que queda mucho espacio entre uno y otro surco y una y otra circunvolución. Esto es justamente qué es lo que va pasando con el cerebro cuando empieza a aparecer un trastorno neurodegenerativo, que el más frecuente sabemos que es el Alzheimer. Entonces, cuando vemos un cerebro con Alzheimer, podemos pensar que esta foto de cerebro envejecida es representativo de lo que le está pasando a ese cerebro de ese paciente, de esa persona. Vamos a pasar a la siguiente. Como siempre, cuando hablamos de Alzheimer, está bueno recordar qué es el Alzheimer y a qué nos referimos cuando hablamos de Alzheimer. Decimos que afecta a millones de personas a nivel mundial y no solo a la persona que padece la enfermedad, sino también a la familia. Siempre recordamos el rol importante de la familia a la hora de acompañar, de cuidar y la responsabilidad de la familia y el cuidador de entender qué es lo que le está pasando a nuestro familiar, a nuestro paciente. Y además recordar que no es solamente perder la memoria, hablando en criollo, no recordar tal o cual situación, sino que también impacta a nivel emocional, impacta a la hora de organizar nuestras rutinas del día a día e impacta en los vínculos afectivos. Cuanto más conozcamos de qué se trata esto, más recursos vamos a tener para poder ayudar a nuestro paciente, ayudar a nuestro familiar y tener recursos para enfrentar la situación de la manera más saludable. Entonces, decimos que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta y daña las células del cerebro, daña también las conexiones neuronales que se dan entre ellas y es la causa más frecuente de demencia. Si nosotros nos ponemos a pensar en esa foto inicial que veíamos, en esta, donde vemos un cerebro más joven y un cerebro envejecido, tenemos que pensar que cuando nacemos, nacemos con millones de neuronas, millones, millones y millones de neuronas, pero son muchísima cantidad, pero no nacen conectadas, nacen desconectadas. Podemos pensar que son millones y millones de cables, pero no están conectados entre sí. Entonces, si no están conectadas entre sí, no van a tener la capacidad de procesar la información de manera correcta. ¿A partir de qué edad empieza el ser humano a
incorporar información que posteriormente la va a utilizar a través de la función cognitiva de la memoria a partir de los 3 4 años. ¿Qué pasa a partir de los 3 4 años? Estos cables, estas neuronas, que son miles y miles, empiezan a conectarse. Al empezar a conectarse, empieza a haber procesamiento de la información, empieza a haber síntesis de proteínas. Entonces, a partir de esta síntesis de proteínas, nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar nueva información y poder utilizarla en las actividades de la vida diaria y recuperar información que va a necesitar, desde lo más básico para tener una conversación, como estamos teniendo ahora, como para recordar un número de teléfono, recordar cuál es el nombre de nuestro padre, de nuestra madre, recordar cuál es la dirección de nuestra casa de la infancia, recordar todo información que nos vaya a resultar útil para nuestro desempeño del día a día. Entonces dijimos que a partir de los 3 4 años, todas estas neuronas que estaban desconectadas empiezan a conectarse y a partir de ahí siguen un camino de conexión, de conexión, de conexión, de conexión, dándonos mayor posibilidad de incorporar información, de recuperar información y de utilizarla en nuestro día a día. También participan las neuronas que empiezan a sostener la capacidad atencional, porque sabemos que un niño cuando nace no puede sostener su capacidad atencional. Entonces, a partir de determinada edad, nuestro cerebro va adquiriendo distintas capacidades a partir de estas interacciones neuronales. ¿Hasta qué edad nuestro cerebro, nuestro lóbulo prefrontal, el lóbulo prefrontal es la parte más anterior de nuestro cerebro, crece, se desarrolla y adquiere su mayor vigor más o menos hasta los 27 28 años? En esa edad podemos decir que tenemos la mayor capacidad a nivel del crecimiento de nuestro lóbulo prefrontal. ¿A partir de qué edad empiezan a perderse estas capacidades? ¿A partir de qué edad empieza a disminuir o puede empezar a verse alterada nuestra capacidad cognitiva asociado a nuestro funcionamiento cerebral? A partir de los 60 65 años. A partir de los 60 65 años, nuestro cerebro empieza a cambiar, ¿sí? Esto que hablamos en otras oportunidades y vuelvo a repetir ahora, tenemos que pensar que no toda falla de memoria, que no toda situación que nos prenda la alarma es sinónimo de enfermedad de Alzheimer. Porque claramente, como les decía, a partir de los 60 65 años, el cerebro empieza a perder capacidades, empieza a envejecer. Nuestro cuerpo envejece. Vemos que tal vez tenemos unas arrugas más, tenemos más canas, menos pelo y demás. Eso podemos verlo a través del espejo, pero no podemos ver qué está pasando con nuestro cerebro, más allá de la foto ilustrativa que yo les traje al inicio de esta charla. Entonces, no todo cerebro envejecido va a transitar enfermedad de Alzheimer. Eso es importante tenerlo en cuenta. En otras oportunidades hemos hablado a qué prestarle atención y atención en el sentido de decir, ok, esto me hace mucho ruido, voy a consultar al profesional. Entonces, teniendo en cuenta que la edad es uno de los principales factores de riesgo para tener enfermedad de Alzheimer, pero no es en sí la causa, ¿sí? Hoy en día sabemos que la expectativa de vida no es la misma que hace 20, 30, mucho menos 40 años. Hoy en día se alcanza mucho más saludable la edad de 60, 65 años. La persona sigue sosteniendo actividades cognitivas significativas, actividades sociales significativas, relaciones interpersonales saludables, actividades laborales.
en esa edad sin tener mayores dificultades a veces con la cognición, ¿sí? ¿Todo esto de qué depende? De nuestra calidad y nuestro estilo de vida. En un rato vamos a reforzar qué hacer para que nuestro cerebro sea saludable con nuestro envejecimiento. Si hablamos un poco de cómo está conformado nuestro cerebro, si pensamos en esa foto que veíamos al inicio de esta charla, podemos marcar muchas áreas, pero hoy les voy a traer tres áreas que me parecen importantes. Una que es la zona del hipocampo, otra que es del lóbulo temporal y otra que es de la corteza frontal prefrontal. La corteza prefrontal es la que está ubicada en la parte anterior de la cabeza. ¿Y de qué se encarga esta corteza frontal, esta parte prefrontal del cerebro? Se encarga justamente de la conducta y de la planificación. Para que nosotros tengamos una conducta adecuada frente a una situación dada y podamos planificar una estrategia para resolver alguna situación, necesitamos tener la zona frontal, el lóbulo prefrontal, esta zona anterior de la cabeza, del cerebro en realidad, saludable. Si tenemos fallas a nivel prefrontal, vamos a tener cambios en la conducta. Puede ser que estemos un poco más impulsivos, más desatados, por decirlo de alguna manera, y nos falle la planificación, que nos falle cómo planificar una estrategia para resolver alguna situación. Cuando hablo de planificación, hablo de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, por ejemplo, prendernos un botón o desabrocharnos un botón. Son cosas que las hacemos de manera automática, pero todo esto necesita de áreas del cerebro que participen de manera adecuada. Tenemos el lóbulo temporal. ¿Dónde podemos ubicar al lóbulo temporal? Hablando en criollo y ustedes observan la imagen, en esta área del costado de la cabeza, en el cerebro, en esta área tenemos la parte temporal del cerebro. ¿De qué se encarga esta área temporal, el lóbulo temporal del cerebro? Del lenguaje y de la comprensión del lenguaje. Porque es importante que para hablar utilizamos determinada área, pero para comprender el contenido de esas palabras utilizamos otras y tienen que estar interconectadas esas áreas para poder verbalizar lo que queremos decir y de forma inmediata, simultánea, entender qué es ese conjunto de palabras. Son áreas del cerebro distintas, pero trabajan en forma conjunta y de forma inmediata. Y una parte muy importante que participa en lo que es la memoria es el hipocampo. El hipocampo es un área cerebral más profunda del cerebro que se encarga de lo que nosotros llamamos la memoria reciente, la memoria de trabajo, la memoria inmediata. Y es la primera vía de estación para que nosotros empecemos a recordar algo que nos interesa. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué comieron anoche? Varios se van a acordar de qué comieron anoche. Y esa información va a estar almacenada en esta región del cerebro, en el hipocampo. En cambio, si yo les pregunto cómo se llamaba la escuela a la que iban cuando estaban en la primaria, esa información, ese tipo de recuerdo va a estar almacenada en otras áreas del cerebro. Entonces acá aparece algo muy importante. Cuando nosotros tenemos en la consulta o vemos a nuestro familiar y le preguntamos qué comió anoche y no se acuerda qué comió anoche, pero se acuerda con lujos y detalle qué hacía cuando tenía 10, 15 años, es porque está utilizando distintas áreas del cerebro. Y en lo que respecta a la enfermedad de Alzheimer, un área afectada es justamente el hipocampo. Hay una reducción del volumen hipocampal. Hay una atrofia de esta región del cerebro, entonces no puede incorporar nueva información y almacenarla.
En cambio, como la información que incorporó hace 30, 40, 50, 70 años está almacenada en otra área del cerebro, puede traerla y verbalizarla en el día a día sin dificultades significativas, pero no puede recordar qué comió anoche, justamente por esto, porque en la enfermedad de Alzheimer hay una reducción del volumen hipocampal. Esta área del cerebro comienza a atrofiarse. Pensemos, estas son un contenido un poco más específico, pero está bueno que lo hablemos sin entrar en demasiado detalle. Justamente hay eh, cosas que el cerebro tiene que depurar, que tiene que eliminar, y con los años empiezan a estos sistemas de limpieza, de depuración, empiezan a fallar. Entonces se acumulan placas de beta amiloide y ovillos tau, ¿sí? Son estas proteínas que se empiezan a acumular, que el cerebro no puede disolver, que no puede eliminar, entonces empiezan a acumularse y acumulación de ovillos tau y de beta amiloides son lo que nosotros, si observamos en el microscopio un cerebro con Alzheimer, vamos a encontrar. Entonces, las neuronas empiezan a morir y el cerebro empieza a encogerse. Recordemos la imagen que vimos al inicio, ese cerebro joven, vigoroso, con un color más brillante y el cerebro más envejecido, más atrofiado, más pálido, con muchas profundización de esos surcos. Entonces, ese cerebro envejecido va a tener acumulación de placas tau y de ovillos amieloides de proteínas. Pensémoslo de esta manera. Pensemos en una ciudad donde las calles se llenan de escombros y los semáforos no funcionan. Tenemos toda la estructura, tenemos la ciudad, pero no hay recolección de basura, que serían las proteínas tau y el beta amiloide. Entonces las calles empiezan a llenarse de basura, los semáforos dejan de funcionar. Entonces tenemos la estructura que el impulso nervioso, donde el correcto funcionamiento del cerebro deja de estar. Así es como se comporta justamente el cerebro en la enfermedad de Alzheimer, acumulada de sustancias que no se pueden eliminar y de semáforos que dejaron de funcionar por atrofia de las distintas áreas del cerebro. Recordemos síntomas frecuentes en la enfermedad de Alzheimer. Dificultades para recordar información nueva, información reciente. ¿Por qué? Porque tenemos disminución del volumen del hipocampo, de esta estructura que participaba en la memoria reciente que hablábamos hace 2 minutos. Empezamos a tener desorientación en tiempo y espacio. Nos empezamos a desorientar en lugares ya conocidos por nosotros, en lugares que ya conocíamos en nuestro barrio, que hace 30, 40, 50 años que vivíamos, calles que las transitamos millones de veces y desconocemos ese espacio ya conocido por nosotros. No es lo mismo perdernos en un barrio que no conocemos a perdernos en nuestro barrio. Si no empezamos a desconocer nuestro propio entorno, es un signo de alarma. Otra situación importante son los cambios en el lenguaje y en el humor. Empieza a estar más malhumorado, empieza a estar más quejoso, empieza a estar más desinhibido. Antes no hacía estos chistes. ¿Por qué hace estos chistes? Antes no hacía estos comentarios y era muy prudente, muy cuidadosa con las palabras que utilizaba. Y ahora dice palabras que no eran habituales de su vocabulario, empieza a contestar mal, hace comentarios en lugares o en situaciones que no son las más atinadas y no era justamente una característica de su personalidad. Entonces, dificultades en recordar información nueva, desorientarse en un lugar ya conocido, cambios en el humor, cambios en la personalidad, ser más bocón, ser más impulsivo con la palabra, son signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Obviamente,
que hay em, áreas del cerebro que tienden a mantenerse por mucho más tiempo y son áreas del cerebro que tienen la capacidad de procesar información, que es, por ejemplo, la memoria emocional. La memoria emocional sigue activa. Nuestra área del cerebro que procesa la emoción sigue activa. Entonces, por eso siempre refuerzo esta cuestión de que si vamos a darle a nuestro familiar, a nuestro paciente, una noticia triste, como el fallecimiento de algún familiar, vamos a generar angustia, pero tal vez después se olvida de eso que le dijimos. Entonces, se queda angustiado y no sabe por qué. Entonces, a la hora de dar información que tienen contenido afectivo, siempre es importante tenerlo en cuenta y hablar con un profesional para que nos asesore cuál sería lo más adecuado para cuidar la emoción de nuestro paciente, de nuestro familiar, porque va a quedar angustiado y no se va a acordar por qué. Otra situación que siempre reforzamos y es importante tenerlo como recurso de trabajo, la música, ¿sí? La musicalidad en el cerebro es algo importantísimo. Entonces, si nosotros utilizamos la música tal vez nuestro paciente, nuestro familiar está tenso, muy nervioso y decimos, ¿qué podemos hacer? Ok, pensemos. ¿Qué música le gustaba? ¿Qué música escuchaba? ¿Con qué se entretenía con respecto a lo musical? Y podemos utilizarlo como una estrategia, porque la musicalidad, el área del cerebro que procesa la musicalidad, tienden a seguir activas, como la emoción. Entonces sabemos que la emoción y la música van de la mano. Entonces son herramientas positivas para ayudar el día a día de nuestro paciente, de nuestro familiar, siempre tratando de brindar la mayor calidad de vida posible, tanto para el paciente como para el cuidador. Recomendaciones generales y muy importantes que a veces nos cuesta sostener. Hablar despacio y utilizar frases simples. Si nosotros vamos a utilizar palabras medias raras, palabras nuevas, hablando acelerado, con ruido de fondo, lo más probable es que nuestro familiar, nuestro paciente, no entienda nada y le genere mayor ansiedad. Entonces, hablar despacio y utilizar palabras simples, frases simples, es un recurso siempre bienvenido. Mirar a los ojos, ¿sí? Conectar visualmente con el paciente, usar gestos, no estar ahí corrigiendo porque, ay, te olvidaste, ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije. Tratar de evitar este mal modo a la hora de corregir y siempre, siempre acompañar con afecto. Recordemos que la memoria emocional sigue activa. ¿Cómo cuidamos a nuestro cerebro? ¿Cómo le damos mayor calidad de vida a nuestro envejecimiento? ¿Cómo hacemos para que este cerebro joven trate de sostenerse joven a más allá de llegar a los 60, 65, 70 años? Actividad física, alimentación saludable y vínculos sociales. Estos tres son elementos fundamentales para un envejecimiento saludable, para un cerebro saludable y para una cognición funcional. Hacer actividad física, alimentarse de manera saludable, evitando grasas, evitando el exceso de azúcar y lo vincular, mantener las relaciones sociales. Estos tres elementos fundamentales para un envejecimiento saludable. Después controlar factores de riesgo que pueden aparecer con los años o porque me toca tener cuestiones de tener el colesterol un poco más alto, tener diabetes, el tema de de la hipertensión arterial, el aumento de la presión arterial, tratar de mantener estos niveles dentro de los parámetros esperables para el grupo etario. Entonces, controlar colesterol, controlar glucemia, controlar presión, son eh, factores de riesgo que pueden estar controlados y favorecen el envejecimiento saludable y la cognición saludable, siempre tratando de mantener la mente activa a partir de la sociabilización.
otro rol importante en el día a día, que siempre lo traemos y tratamos de darle herramientas, es al rol del cuidador. Justamente ejerce una función importantísima en el día a día. Es una persona que necesita apoyo, es una persona que necesita descansar, que necesita dormir eh, entre 6 y 8 horas para poder depurar, ¿sí?, su cerebro, para que su cerebro pueda tener justamente una limpieza adecuada de aquello que no sirve e incorporar aquello que sí sirve. Y justamente hacerle esta pregunta o que el cuidador se haga esta pregunta: ¿qué situación me quita energía y qué situación me devuelve energía? Entonces, importantísimo, brindar calidad de vida al cuidador, porque si tenemos un cuidador saludable, lo más probable es que nuestro paciente con Alzheimer pueda transitar su situación de manera más calma y saludable. Entonces, siempre teniendo en cuenta buscar ayuda, ya sea en centros de día, clubes barriales, teniendo en cuenta los talleres de la memoria y como siempre este tipo de charlas que tienden a orientar, a dar información, a dar herramientas para el día a día y siempre y cuando sea necesario estar guiados y orientados por un profesional, ya sea neurología, neuropsiquiatría, psiquiatría, depende de los síntomas que aparezcan en nuestro paciente, en nuestro familiar. Y para ir terminando, justamente esta frase que dice: el Alzheimer cambia el cerebro, pero no borra la humanidad. Tener en cuenta que si cuidamos con conocimiento y afecto, vamos a hacer la diferencia en nuestro envejecer, en nuestra persona a quien cuidar y nosotros desde el lado profesional también, ¿no? Así que bueno, un placer haber podido charlar con ustedes. Excelente fin de año y seguramente ya nos veremos tal vez el año que viene para continuar con con estas charlas, que la idea es que nos ayuden y nos enriquezcan a todos. Así que bueno, un saludo grande y felicidades y felices fiestas para ustedes y para los suyos. Hasta la próxima.